¿Qué es lo que algunas personas llaman la quinta dimensión? La quinta dimensión no es un lugar, ni tampoco es una época, como lo concebimos a través de la mente humana en términos de lugares y de tiempo, sino que la quinta dimensión es una manera de ver, es una frecuencia de vibración en la cual nosotros reconocemos a cualquier persona, a cualquier ser vivo, a un árbol, a un planeta, a cualquier objeto, ser o lo que sea que estemos percibiendo como nosotros mismos en esencia. Eso quiere decir que yo me reconozco como un envase para la conciencia que somos todos. Es el hecho de que todos somos uno, no solamente a un nivel intelectual, en el cual lo comprendo conceptualmente, sino a nivel integral, en el cual hay una coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Esto, por supuesto, no quiere decir que esta frecuencia de vibración o esta manera de ver, o que el amor, que es lo mismo, sea estar de acuerdo con todo lo que dice una persona o con todo lo que haga una persona. Los seres humanos, por mucho tiempo, habíamos creído que amar es consentir, estar de acuerdo, tener preferencias por ciertas personas, por lo que dicen las personas, etc. Pero esta confusión se debía a nuestra identificación con el ego y al confundir amor con apego. A la hora de este cambio, esta transición planetaria que está sucediendo, muchos seres humanos, muchas personas y también otros seres que habitan en este planeta empiezan a ver las cosas de manera distinta. Empezamos a recibir códigos, energía, frecuencia del Sol, y el Sol a su vez recibe del Sol central esta información que hace que vaya subiendo nuestra capacidad para poder albergar, por así decirlo, un ancho de banda más amplio en cuanto al voltaje de nuestro cuerpo, en cuanto a la transición del carbono al silicio, en cuanto a dejar la competencia y pasar a la colaboración, en cuanto a dejar de culpar y pasar a tomar responsabilidad de lo que manifestamos y comprender compasivamente al otro. Entonces sé que puede ser que esto sea muy volado o sea mucho decir, ¿no? Y que la espiritualidad se vea como algo que no se puede comprobar, en contraste con algo como la ciencia, que comprueba mediante las estructuras matemáticas o mediante la tecnología cómo avanza y que prueba las cosas de esa manera. Pero esto es una ciencia que solamente puede comprobar la persona por cabeza propia. No se puede comprobar por cabeza ajena. Con esto quiero decir que si yo deseo conectarme con esa frecuencia, no tengo que esperar a que llegue la nueva Tierra. Por supuesto que la nueva Tierra va a ser la manifestación de muchas personas vibrando en esa frecuencia y para ahí vamos. Pero no tengo que esperar. Si yo dejo de creer en la culpa, entonces voy a poder conectar con esa frecuencia. Si yo dejo de juzgar, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo dejo de creer en la culpa? ¿Cómo dejo de juzgar? Porque es muy difícil, ¿no? Para una persona, para un ser humano, o mejor dicho, para la conciencia identificada con un envase de ser humano, es muy difícil dejar de juzgar, por ejemplo, a los dictadores, dejar de juzgar a una persona que ha asesinado a otra. Y hay muchas razones en el mundo para culpar, para juzgar, para condenar, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, yo tengo que ver hacia mi interior y resolver mis conflictos internos para poder, de alguna manera, empezar a considerar que yo no soy simplemente un cuerpo humano, sino que soy un alma encarnada en un envase humano y que como alma nosotros podemos recordar y accesar a la información de que escogimos estar acá, de que venir al planeta Tierra, que es un planeta escuela, es una elección
pero con el gran detalle de que no lo recordamos. Si nosotros recordáramos que somos el espíritu, entonces no podría desarrollarse el plan como se está desarrollando, que es un plan perfecto, aunque no lo entienda la mente humana, ¿no? Entonces podemos abrirnos a toda esa información y empezar a conectar los puntos y empezar a desenredar los nudos cuando yo me miro honestamente y miro mis conflictos internos, miro mis heridas de la niñez y a través del perdón y de la compasión yo suelto esas trabas energéticas, las dejo ir. Muchas veces nosotros pretendemos que nuestros papás tenían que ser perfectos, entonces llevamos cargando en el inconsciente mucho de resentimiento acerca de las cosas que no nos dieron, el trato que nos dieron, si estaban presentes o si estaban ausentes, si me entendían en esto o me malinterpretaban. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que todos en realidad somos un ser espiritual experimentándose en la materia, podemos soltar la idea de que mis papás tenían que haber sido perfectos. Y entonces puedo entender que ellos son una persona como yo, o un alma con envase de persona, con un camino, con un aprendizaje, con un contrato álmico, ¿no? El cual sirve para venir a aprender distintas lecciones y entonces también le damos un sentido al sufrimiento, porque es muy difícil eh, soltar la culpa, soltar la condena, soltar el juicio, cuando no le damos un sentido al sufrimiento. Pero hasta el sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito, que es despertar una conciencia, una profundidad dentro de nosotros para que volvamos a conocer o para que recordemos quiénes somos en esencia. Cuando una persona sufre, se da cuenta de que inicia una búsqueda, ¿no? De que inicia una escapatoria de ese sufrimiento, de esos patrones que causan ese sufrimiento, y en esa búsqueda, en esa reconexión, ¿no? Que el ser anhela, de saber quién es realmente, de saber qué estamos haciendo acá, de cuestionar la muerte, de cuestionar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, de cuestionar mi trabajo, mis relaciones de pareja, mis relaciones con la familia. En todo ese cuestionamiento nos vamos dando cuenta de que los patrones humanos, de que los patrones de la persona no son más que patrones de programación de un envase biológico. Entonces, todo lo que este envase ha hecho y va a hacer es simplemente una programación basada en patrones guardados en la biología y mentalmente lo que llevo en mi inconsciente. Así que si yo no he perdonado a mi mamá, si yo no he perdonado a mi papá por cómo me criaron, por cómo me trataron, voy a proyectar eso sobre mis relaciones de pareja, voy a buscar parejas inconscientemente que me ayuden a entender, que me ayuden a solucionar eso que yo no pude solucionar de niño. Escenarios en los cuales yo me vea involucrado para poder entender cómo es que el alma aprende la lección del abandono, aprende la lección del rechazo, aprende la lección de la humillación, de la injusticia y de la traición. Y cuando digo aprender, no significa que es un castigo, sino es darnos cuenta de que somos mucho más que un envase hecho de materia, y entonces podemos reconocer nuestro verdadero ser, que es un ser que nunca ha sido herido, que es una esencia que escoge venir acá, que escoge estar en el planeta Tierra, que escoge esta experiencia. Y así podemos empezar a recordar quiénes somos realmente más allá de un envase de materia. Claro que por otro lado está la ciencia, que nos puede decir que esto no se puede comprobar, y también la presión académica, etcétera. Pero como digo, esto solamente se puede comprobar a través de la experiencia propia y no a través de cabeza ajena, como dicen. Gracias.